El cuarto apóstol, de Francisco Javier Olmedo. Y entonces, acatando sin rechistar la resonante orden de mi guía entre las penumbras, avancé sin temor hacia la muralla, a sabiendas de la venia que iría a serme concedida. Sangre espesa y humeante resbalaba por los filos de las rocas y los surcos de las fibras musculares a medida que la carne que daba forma a la enorme pared que rasgaba en un repulsivo concierto de roturas, desgarros y pétreos quebrantos. El líquido bermellón que ahora manaba en cascadas se filtraba a través de la negritud que pisaban nuestros pies hasta quedar disuelto en la inmensidad del vacío. Entrad ahora. A nuestras espaldas el acceso se recompuso a sí mismo en una hirviente metamorfosis acompasada por una armonía viscosa de tejidos rasgados y huesos crujientes. Pueblo alto, en su máxima gloria, frente a mis ojos paganos, las altas cumbres, en toda su extensión, frente a mi viejo corazón infiel, la ciudad de carne que brotó de los restos insepultos del torso de la piedra angular tras el canto de los versos negados, el rojo brillante de los lagos de sangre, el tinto de las moles de músculo y el rosado de los puentes tendinosos que cruzan los ríos de oro, el blanco de las redes nervadas adornando las construcciones, el negro de las montañas pustulosas y el castaño de los bosques alveolados, oscilando con cada pálpito de las urbes. Las oscuras edificaciones ministeriales, carentes de entradas y cubiertas de un pulsante tejido circulatorio. Los vastos y pulposos huertos de súplicas atestados de almas orantes, los estrechos y húmedos senderos surcados en el suelo como heridas abiertas, y las generosas avenidas forradas de piel y ornamentadas de largos arriates descamados y redondas almácigas de pastosos cabellos. Todo levantado sobre la piedra viva. «¿Pero qué maravilla es esta?», pregunté a la encargada de velar por mis pasos, que se alza hacia los cielos delante de nuestros ojos como una torre de Babel. Era la primera de nuestras paradas. Levantada sobre el omnipresente lecho como una ciclópea tumefacción cilíndrica de matices tornasolados y cima redondeada. Baluarte de otro de los milagros del divino prodigio. Tras esas robustas paredes se abre el ministerio de las deprecaciones. En su seno se cobija su regente, el santo Agripa, el escribano, el clariaudiente. «¿Veis aquel grueso cordón retorcido que se clava en la tierra?», añadió. Uno de los flancos de la titánica construcción quedaba ligado al suelo a través de un voluminoso conducto nervado que parecía dirigir hacia el interior de la torre alguna clase de poderoso caudal. Lo intuí después de percibir un apagado murmullo estimulado por la casi imperceptible excitación de su superficie. La conducción la constituían dos ciclópeas cánulas que se enrollaban entre sí para dar forma a un todo. Conectan al clariaudiente con la corona espinada, un misterio de tallos que se enroscan entre sí, como un único tronco surgido de los restos insepultos de los brazos de la piedra angular, y de cuyos dedos floreció el ramaje por el que se filtran los rezos de los feligreses. Narra la historia que, allá por principios del siglo XV, el hermano Agripa, un asceta benedictino camaldulense, afincado en la ermita del Santo Cristo de la Vega, en la Sierra del Albarracín, fue asaltado en una de sus jornadas contemplativas por una profunda epifanía a la que muchos de sus iguales tacharon de herética. La revelación le combinaba a renunciar a su eremitorio para errar por los pueblos perdidos de Aragón y demandar las oraciones más sugestivas y primorosas, pues, según la evangélica voz de su inspiración, era en ciertas plegarias enterradas en el corazón de los hombres donde se escondían las palabras profanadas, antiguas vías de comunión con la auténtica divinidad y prohibidas a los mortales por las religiones más antiguas. Para él resultó tan importante su causa que se propuso enregistrar en un libreto todas las rogativas que pudieran satisfacer sus expectativas, de modo que así evitaría su olvido y le permitiría navegar más tarde entre sus inflexiones a la caza del verbo indebido. Según cuentan las habladurías, Agripa, en un inagotable esfuerzo por apartar de su mente cualquier pensamiento banal o conducta insustancial que lo distrajera de su místico menester,
optó por adoptar un estilo de vida marginalmente ascético, semejante, si no idéntico, al del antiguo filósofo griego Diógenes de Sinope. El monje se había despojado de todas sus vestiduras y caminaba descalzo y desnudo allá por donde le dictara la acertada voz de su conciencia, gastando como única posesión su libreto de oraciones, pues para la escritura usaba carboncillos que él mismo se fabricaba al uso, calcinando palillos o ramojos. Una insignificante pertenencia que más tarde comprobaría con regocijo cuán prescindible podría también resultarle. Una fría mañana, al inútil amparo que le proporcionaba el pórtico de la Catedral del Salvador de su Epifanía, en Zaragoza, el indigente se desveló con el tintineo de unos cobres que le habían arrojado con indiferencia a los pies. El hombre, todavía aturdido por el súbito despertar, de poco tiempo dispuso para evidenciar la sombra difusa de lo que se le antojó como un tatuaje tintado sobre el dorso de la mano del limosnero, oculta por la amplia manga de su sayo. «¡Esperad!», exclamó agarrando con un sobresalto el brazo del viandante. Era una cruz de Calatrava con el texto Agnus Dei subtitulado. «¡Por el divino prodigio!», exclamó el asceta. «¿Para qué necesito un libreto si puedo grabar las plegarias en mi propia carne?». Sin demasiado esfuerzo, Fray Agripa consiguió un afilado estilete de un peletero local, obtenido del artesano más por religioso temor que por caridad, con el que grabar sobre su piel todos los rezos que había ido apuntando en su sucio librillo a lo largo de tan mesiánico peregrinaje. Eran muchas las oraciones y poco el hueco del que disponía para registrarlas. Incluso algunas de ellas se revelaban tan hermosas que merecían un generoso espacio de su cuerpo. Así que el anacoreta, armado de firme paciencia y fanática determinación, se apartó de la ciudad y se asentó en la comodidad de una recóndita cueva a la búsqueda del más absoluto aislamiento. Pero qué rezos tan hermosos. Comenzó a asajar su piel con extrema delicadeza por los dorsos de sus manos hasta el punto justo en el que la sangre comenzó a brotar. Después rodeó los nudillos y siguió con las falanges, las falanginas y las falangetas. Continuó reemplazando los surcos de sus yemas con versos preciosos y siguió con los pliegues de sus dedos. Las líneas de las palmas hicieron de guía para las oraciones más llamativas, las cuales se aseguró de que no se disiparan labrándolas profundamente en el músculo. Luego rodeó las muñecas, sus antebrazos, sus brazos, cada hombro. El pecho vino a continuación, grabando cerca del corazón hasta rayar el hueso las plegarias que consideraba más relevantes. Los pezones ocupaban un generoso espacio que podía ser invadido por nuevas estrofas, así que se los arrancó y los arrojó sin pudor al fuego de la hoguera que lo calentaba. 2 nuevos huecos de carne viva que quedaban desiertos para sembrarlos de palabras hermosas. Siguió a continuación con el abdomen, con sus costados, sus genitales más tarde, sus enjutos muslos, las rodillas, las espinillas y las pantorrillas, los tobillos, los empeines, los dedos de sus pies y las plantas. Las plantas resultaban las más dolorosas de estampar, así que las dedicó para plasmar las súplicas más amorosas. Finalmente, usando su reflejo en el agua estancada de una hedionda charca y la lumbre de un hachón improvisado con un puñado de retamas secas, preñó de bellos romances cada parcela libre que quedaba entre las arrugas de su rostro. Todo él era sangre. Todo él era viva carne. Todo él era plegaria. Todo él era votos. ¿Todo? No. Todo no. Aún quedaba mucho espacio libre que podía ser ocupado. A la mañana siguiente, el antiguo eremita regresó de nuevo a la ciudad en busca del peletero. Relataban los chismes que la gente se persignaba a su paso y que unas cuantas mujeres perdieron el resuello casi hasta la extenuación. ¿Podríais hacer con el pellejo de un animal una capa con la que cubrir mis espaldas?, le dijo el artífice. Por supuesto que podía. Pues preparad vuestros arreos, que en breve os traeré el retal. El anacoreta desantuvo sus pasos hasta que dio con el comercio de un carnicero, y bajo pena de maldición le obligó a desollar de una sola pieza
toda la piel de su deslucida espalda y de sus nalgas. Con una cascada escarlata ensuciando el revés de su cuerpo y un amplio retal de su propia piel colgando del brazo, regresó al puesto del peletero, el cual, con la aguja en una mano y el corazón en la otra, dio la forma pedida al cuero y le cosió unas finas argollas con las que amarrarla a su cuello. A pesar de la lejanía de esa gruta que hizo las veces de último hogar del que fuera el santo Agripa, el eco de sus gritos de gozo se podía escuchar sin obstáculo esa noche serpenteando por las frías calles de Zaragoza. El escriba tenía ahora un nuevo lienzo, cuyos resquicios rellenar con sus oraciones. Al amanecer, se acercaron hasta su guarida un agente del Santo Oficio, escoltado por una numerosa guardia. Y dicen las crónicas menos discretas que lo único que encontraron fue la famélica efigie de madera, que les pareció, aunque no lo era, de aquel al que llamaron loco, con sus espaldas cubiertas por un manto de cuero seco repleto de vetustos rezos ininteligibles. El santo Agripa, me adelantó Mencía, escucha sobre su elevado púlpito las oraciones de los practicantes que hasta él fluyen desde la corona espinada, y los copistas las escriben en su piel para que jamás nunca queden disueltas en los torrentes del tiempo. Accedimos al imponente torreón a través de una estrecha abertura en la parte más carnosa de sus muros. Dentro, la vibración del cordón exterior se percibía como un grave rumor oscilante. Levanté la vista y mi corazón se detuvo. He ahí, uno de los 12.